cientos casos ya de personas fallecidas en el régimen y tememos por la integridad física de este joven que en una eventual captura ilegal y arbitraria lo metan a un centro penal, lo torturen y lo puedan llegar a matar. Estamos pidiendo por la integridad física de este joven, porque no se le captura de manera ilegal y arbitraria y un debido proceso, y por supuesto que se investigue apegado a derecho la situación que está pasando con la memoria histórica de Salvador, las baldosas y los escombros de estos edificios históricos, ¿verdad?, de nuestro centro histórico en El Salvador. Están los abogados representantes del artista que pues también van a expresar su posición. Soy Jamie Magaña, soy abogada del Socorro Jurídico Humanitario y desde el miércoles de la semana pasada estamos dándole apoyo a Fran Zúñiga, al cosmonauta, para garantizar su integridad física, pero también para garantizar sus derechos, porque cuando él entró al botadero en la colonia Mazzini, en la comunidad Mazzini, a recoger las baldosas que se habían tirado del Palacio Nacional, que se habían dado como un destino, como que fueran basuras, sabiendo que el palacio en sí está conformado, según nos explicaba él, por el desarrollo del palacio es pisos, paredes y techos, es una integralidad. Y esa es la protección que le da la ley especial de patrimonio cultural. ¿Qué sucede? Al destruir las baldosas se pierde una parte de lo que es el valor general integral del palacio. Entonces, primero, la ley especial de patrimonio cultural ha establecido que para que se haga una intervención del tipo que vimos en el palacio, esa intervención tiene que tener un proyecto que no existe. En segundo lugar, todo lo que se remueva del palacio, cualquier cambio que se dé, se debe de hacer con los mismos materiales y técnicas de la época. Por eso es algo histórico. Tiene que haber una evaluación y tiene que intervenirlo un equipo técnico especializado en la restauración. Hemos visto la restauración de diferentes palacios nacionales en Santa Ana. Por ejemplo, el mismo Palacio Nacional había sido restaurado en sus frescos, en sus pinturas, con las técnicas con las que se hizo a inicios de 1900. ¿Qué establece la ley? La Ley Especial de Cultura establece que para la protección es el Ministerio de Cultura el garante de este patrimonio cultural, y ya desde la misma ley se establece que el Centro Histórico de San Salvador está protegido. El palacio está protegido por una placa azul, la placa de la Convención de la Haya, que es para que en caso de guerra, de intervenciones, de bombardeos, el palacio no sea bombardeado. Pero en este momento, ¿qué vamos a proteger del palacio? Si las baldosas terminaron en un botadero y a Fran se le está persiguiendo por haber ido a ese basurero, por tener el valor, el coraje de denunciarlo en un medio digital y decir que estaba sacando de ahí diferentes tipos de pisos. Incluso, bueno, más adelante el compañero Flores les va a explicar el hallazgo que hace Fran al recuperar de la basura las baldosas. La ley establece que son hasta 1 millón de salarios mínimos la multa, más de 2 a 4 años por cada edificio que se ha destruido. ¿Cuántos edificios se destruyeron para hacer el Jardín Centroamérica? ¿Qué pasa con esos edificios? Para muchos van a decir, no, es que son edificios viejos que se estaban cayendo. Pero no, el patrimonio cultural, por ser parte del centro histórico, establece que esos son edificios de tipo A, B y C, dependiendo de la parte o del contexto histórico en el que formaron parte de ese centro. Entonces, no podía darse una intervención. Entonces,
A Frank se le comienza a dar persecución por parte de miembros de la Policía Nacional Civil del aeropuerto desde su regreso a El Salvador el 14 de junio. En la aduana lo tuvieron más de 2 horas, en migración, perdón, lo tuvieron más de 2 horas, haciéndole un interrogatorio que aquí había ido, por qué había salido del país, por qué tanto tiempo estuvo fuera del país, alrededor de 16 días, que qué había ido a hacer, que con quién se había reunido, que por qué traía tan poco equipaje. Posteriormente, a la persona que lo fue a recoger le llaman para preguntarle que qué había estado haciendo en el aeropuerto, que a quién había recogido, que si él manejaba el vehículo placas tal, y la persona se identifica como miembro de la corporación de la Policía Nacional Civil. Le llaman también al dueño del vehículo porque el vehículo era rentado y así comienzan a darle persecución en su casa. Llega una moto afuera de su casa a tomar fotografías. Ha tenido seguimiento por parte de personeros del Ministerio de Seguridad y Justicia en el lugar donde laboraba. Él ya no está laborando en este momento. Y llegan directamente a preguntar por su nombre, apellido, cargo y si se había presentado a laborar, cuál era su horario. Y lo único que explican es que es por una investigación del Ministerio de Cultura. Investigación que de oficio debió haber iniciado la Fiscalía General de la República porque ya había un antecedente de un director de Patrimonio Cultural que había sido procesado por la destrucción de un sitio arqueológico cerca de Joya de Serén, que también es patrimonio cultural y patrimonio de la humanidad. Entonces, nos apersonamos el día viernes a garantizar como socorro jurídico, como abogados, la vida de Frank, porque es su vida, ¿verdad? Lo que está en riesgo, si se lo lleva el régimen, como bien decía Ingrid, muy probablemente no va a salir vivo de prisión. Y el día sábado nos presentamos a la Fiscalía General de la República a interponer 2 denuncias. Y quiero que quede claro que fueron denuncias y no aviso. El primero es por las amenazas en contra de Frank, por el acoso que se le ha estado haciendo por parte de la Policía Nacional Civil, por parte de miembros del Ministerio de Seguridad y Justicia. Y el segundo, por la destrucción de las baldosas del centro histórico y de los edificios aledaños, porque no ha habido un debido proceso para la intervención en ese sentido. Entonces, no lo podemos exponer ya a la prensa. Él sigue temiendo por su vida, él sigue temiendo por su libertad. Así que esperamos que la Fiscalía demuestre que hay independencia de poderes y que hay independencia por parte del Ministerio Público y que se inicie la correspondiente investigación y las capturas tanto del ex viceministro de Cultura como de la directora de Patrimonio Cultural, porque con la reforma que le hicieron al Código de Procedimientos Penales, basta la denuncia para iniciar la investigación. Y eso es plena prueba. Pero además tenemos suficientes pruebas, elementos que ustedes mismos, amigas y amigos de la prensa, han podido constatar la destrucción de las baldosas, han constatado la destrucción de los edificios históricos, es un hecho público y notorio, donde no ha habido ningún proceso para que se haga esa destrucción. Y es más, la misma ley de cultura establece que cualquier permiso que se haya dado para poder derrumbar o dañar patrimonio cultural es nulo. Así que cualquier memorándum que presenten, cualquier proyecto que presenten es nulo porque ha destruido patrimonio cultural y a un joven artista, a un médico que está para defender ese patrimonio, para exponer en un performance, que era lo que Frank quería,
las losas hidráulicas, que para él representan cada uno de los detenidos, cada uno de los muertos y cada uno de los perseguidos del régimen de excepción, por sacarlos de la basura, ahora él es un perseguido más. Como diría Frank, todos somos como las losas del Palacio Nacional. Imagínense qué fragmentado, qué maltratado está nuestro pueblo y nuestros derechos humanos en este momento.